Las reservas de caza del Pirineo de Huesca. 50 aniversario. En España, los inicios de la ordenación de la caza se remontan a los años de la Ilustración, en pleno reinado de Carlos III, 1716-1788, con la publicación de la Ordenanza General de 1772, que reguló todo lo que anteriormente se había dispuesto en materia de caza. Tras algunas reformas durante los 2 siglos posteriores, una nueva ley de caza vio la luz en España el 4 de abril de 1970. Esta ley mantuvo vigente la única figura protectora de las especies cinegéticas que se había creado, las Reservas Nacionales de 1966, y que con ciertas modificaciones en su régimen y naturaleza han permanecido operativas hasta nuestros días. La constitución de las antiguas Reservas Nacionales de Caza fue el resultado de un largo proceso, iniciado a principios del pasado siglo, con actuaciones sucesivas y diversas. Con la constitución del Coto Real de los Picos de Europa en 1905, se dotó por primera vez a un terreno cinegético de la guardería y los medios necesarios para su vigilancia y administración. Desde entonces se crearon múltiples cotos nacionales, administrados por el Estado con la finalidad de ordenar el ejercicio de la caza en terrenos de excepcionales valores cinegéticos y naturales. La Ley 37/1966 del 31 de mayo sobre la creación de reservas nacionales de caza establecía que determinadas comarcas españolas poseían características físicas y biológicas especiales que las caracterizaban como núcleos con importantes posibilidades cinegéticas, creando en ellas las primeras reservas nacionales de caza. Pues que en algún tiempo antes se iba a cazar para comer, que había poca comida, y como vieron que éramos furtivos, dijeron estos mejores, que lo menos cazar saben y el monte también lo conocen. Y mira, nos eligieron así, ¿qué vamos a hacer? Don Lorenzo Ferrer lo que quería un tío muy cazador, pero que al mismo tiempo fuera furtivo para que conociera todos los furtivos que podía haber en la zona. Entonces estábamos servicio permanente porque a lo mejor en el pueblo se vigilaba más que si estabas en el monte, porque veías si faltaba algún cazador de los que podían furtiviar o no, o estaba trabajando en el campo. Entonces si estabas en el pueblo veías si estaban los cazadores, los furtivos. Si estabas por ahí no estabas nada más que viendo monte. Y cuando oías un disparo o algo, pues entonces llamabas a todos y a vigilar a ver si los cogías. Y raro era que, me parece que todas las veces que nos dimos cuenta que estaban cazando, los cogimos a los cazadores. Bueno, pues era un poco difícil al principio, porque claro, si a alguno le tenías que llamar la atención, pues ni íbamos uniformados ni teníamos nada. Nada, simplemente una gorra, una boina que nos dieron con una insignia del distrito forestal. Aquello, algunos decían, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues era eso. El trabajo nuestro más que nada era cazar y controlar los arrios. Cuando nosotros entramos de guardas, pues había muy pocos bichos ya, porque claro, en zonas de estas así que estaban libres, pues se iba a cazar todo el mundo con las escopetas, con cartuchos de postas a cazarlos. Bueno, es que yo pienso una cosa, mientras haya caza, furtivos, habrá furtivos siempre, sí. Más o menos, o más controlados o menos, pero hoy día también cada vez hay más gente por el monte, más acceso a tener armas todo el mundo. Acompañar cazadores, porque entonces no había sarrios, había muy pocos sarrios y daban 8 o 10 permisos al año. Y entonces nos cogieron contratados para 2 o 3 años. Y por mediación de Goyo, que tenía alguna amistad por Huesca, lo que sea, ya nos hicieron fijos. Y nos subieron el sueldo a 9.000 pesetas, joder. 9.000 pesetas ya eran muchas pesetas en aquellos tiempos.
La falta de medios, pues que no teníamos ni moto, ni coche, ni nada de nada, nada de nada. Yo los primeros años, cuando empezamos de guardas, a lo mejor algunas veces, algunos días, me tocaba de ir a la zona de Marcelino Calvo, que ya se murió. Pues yo muchos días me tocaba de ir a cazar para Jasa. Lo mismo que a él le tocaba algunas veces venir a cazar a la zona mía, de Aisa. Y la cosa que era que ni había carretera, ni teníamos medios de locomoción, ni teníamos nada. ¿Y qué tenías que hacer? Pues levantarte a las 3:30 de la mañana para llegar en Aragüer del Puerto a las 5 y carretera ya. 13 kilómetros, pim pam, camino, hasta llegar a Aragüer del Puerto. Pero antiguamente lo que decía mi padre, dice, ahora van, pagan 3.000 euros y se llevan la cabeza y dejan todo para los buitres y el quebranta arriba. Ahora se llevan todo. Y en cambio en aquella época mataban por comer y dejaban lo que es la cabeza y se bajaban lo demás. O sea que han cambiado en ese aspecto totalmente todo. Las reservas de caza fueron creadas esencialmente para la promoción de las poblaciones de ungulados silvestres y el aprovechamiento ordenado de este recurso, en las que la aplicación de medidas de conservación adecuadas podrían garantizar la pervivencia de especies características de la fauna ibérica. Para que yo sea guarda, y si me queréis guarda mayor, tengo que poner, la guardería la tengo que poner yo. No me tenéis que decir quién tal y cual. Y yo cogí a la gente más joven y más furtivos, que ya cazaban conmigo. Por otro lado, se pretendía la satisfacción social, económica y recreativa de las comunidades locales y de los cazadores en general, dirigiendo a las comarcas afectadas los beneficios económicos del ejercicio de la caza. Se inicia en España un importante programa de protección y conservación de su fauna, que dará lugar en nuestros días a una red de importantes valores ecológicos reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Entre las primeras 20 reservas nacionales de caza que fueron declaradas se encontraban las de los Pirineos de Huesca, los Valles, Viñamala, los Circos y Benasque. Las reservas de caza quedaron fuera de la tutela del Estado tras su descentralización a partir de los años 80 del pasado siglo, pasando a ser de titularidad autonómica. Ello permite el acceso a la caza a cazadores locales, autonómicos, europeos y extranjeros, a precios razonables, constituyendo una figura de gestión cinegética pública del territorio en España. El espíritu de conservación de la naturaleza y aprovechamiento racional de los recursos naturales que inspiró su declaración ha supuesto un importante referente en el mundo forestal, cinegético y de la conservación de la biodiversidad en nuestro país, y posee hoy en día plena vigencia. Es de destacar que en todas las reservas de caza existe alguna figura de protección del territorio que viene a recalcar los importantes valores naturales que posee. Las reservas de caza pirenaicas de la provincia de Huesca son terrenos cinegéticos gestionados en la actualidad por la Administración aragonesa. La finalidad de las reservas de caza, según el artículo 13 de la Ley 1/2015 de 12 de marzo de caza de Aragón, es promover, conservar, fomentar y proteger determinadas especies, por razón de sus valores y excepcionales posibilidades venatorias, subordinando a esta finalidad su posible aprovechamiento cinegético. El área donde se sitúan las 4 reservas de caza pirenaicas se enmarca en el Pirineo aragonés, en una unidad geográfica bien determinada, el Alto Pirineo. Estas 4 reservas de caza son Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque. La superficie de las reservas supone un total de 127.000 hectáreas. 2 parques naturales, el de los Valles Occidentales y Possets-Maladeta, se solapan total o parcialmente con algunas de ellas. La reserva de caza de los Valles, con una superficie de 36.658 hectáreas, comprende una parte importante de los términos municipales de Aisa, Ansó,
Aragüés del Puerto, Borau, Canfranc, Castiello de Jaca, Fago, Echo, Jaca, Villanúa y Jasa. La reserva de caza de Viñamala, que tiene una superficie de 42.797,06 hectáreas, comprende los términos municipales de Biescas, Fanlo, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Torla, Yésero y Gavín. El único territorio específicamente no cinegético en el área de distribución del Sarrio, en Aragón, es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, cuya gestión corresponde al Gobierno de Aragón. En todo este territorio, la caza está prohibida. Las 24.835,47 hectáreas que comprende la reserva de caza de Los Circos pertenecen a los términos municipales de Bielsa, Gistaín, San Juan de Plan y Tella-Sin. Y la reserva de caza de Benasque, con 23.157,84 hectáreas, forma parte de los términos municipales de Benasque y Saún. Vamos a ver, las reservas nacionales de caza, hoy que hablamos mucho de la calidad, de la Q de calidad, lo que han hecho, cuando han estado bien gestionadas, como es el caso de las reservas nacionales de caza del Pirineo aragonés, que han estado bien gestionadas, le han dado le han dado dos márchamos de calidad. Un márchamo de calidad medioambiental, indicando que es una zona medioambientalmente buena, y luego otro márchamo de calidad en el mundo cinegético. El rebeco sarrio es la especie cinegética emblemática de nuestro Pirineo. Es un bóvido de pequeño tamaño, menor y más esbelto que la cabra montés. Ambos sexos poseen cuernos en forma de gancho, siendo los de los machos más gruesos y con el gancho apical más cerrado. Adaptado al frío del invierno con un pelaje espeso, con extremidades que se ajustan al terreno rocoso y pendiente y acomodados a la altitud. En primavera, a medida que se funde la nieve, los grupos de sarrio se desplazan progresivamente en altitud, aprovechando la hierba tierna que brota entre las manchas de nieve. En verano suele ocupar las máximas altitudes, generalmente por encima de la ubicación de los rebaños de ganado. En invierno prefiere ocupar las laderas menos expuestas al viento. La creación de las reservas nacionales de caza de Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque supuso la iniciación de los trabajos de gestión del sarrio en Aragón. La delimitación territorial de las reservas y la dotación de personal de guardería específico y de personal técnico que garantizaba el diseño y la aplicación de criterios técnicos de gestión supusieron la materialización de un aprovechamiento cinegético ordenado. Hay poca gente en el mundo de las reservas y de la naturaleza que conozcan también la montaña como los guardas de caza. Entonces, los guardas de caza siempre han sido una fuente de información, pero no ya solo para los cazadores, sino para cualquier otro tipo de naturalistas, biólogos, cualquier otra persona. Eso también tiene una importancia muy tremenda que le da también ese márchamo de calidad. El tener esos profesionales en las reservas que te dan esa información, que te dirigen y que te dan esa seguridad una vez que estás en el monte. Junto con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, las reservas de caza conforman un territorio continuo desde Navarra a Cataluña, con la frontera francesa como límite septentrional. En 1974 se redactaron los proyectos de ordenación cinegética de cada una de las 4 reservas de caza pirenaicas que suponen la primera cuantificación de la población de sarrio en Aragón. Se estableció como criterio general orientador la protección de la especie. Se definieron densidades y estructuras poblacionales ideales y se establecieron los correspondientes planes cinegéticos. Y luego entró Ricardo Pascual y esto yo lo voy a arreglar. Nos hizo unas hojas de dietas. Unas hojas de dietas, por portearle al cazador el mosquetón 1000 pesetas, 1000 pesetas. Por llevarle el bocadillo otras 1000. Y si le bajabas la cabeza otras 1000, te metías, joder, aquello ya era la hostia, ¿sabes?
A partir de 1995, la gestión de las reservas de caza pirenaica se revisa y se inician otras líneas de trabajo. Definición del área de distribución del sarrio en Aragón. Instauración del seguimiento poblacional del sarrio en todo su ámbito de distribución. Aplicación de cupos de extracción basados en los resultados del seguimiento, tanto en reservas de caza como en cotos de caza colindantes. Diseño e implantación de un seguimiento sanitario y biométrico del sarrio. Desde hace varios años se realiza un seguimiento poblacional del sarrio en los macizos montañosos de la provincia de Huesca, concretamente en las reservas de caza y en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Estos censos se realizan tanto en verano como en otoño, y lo que se determina son una serie de parámetros poblacionales como son la densidad, la serratio, la productividad o la estructura poblacional, que nos van a servir de base para determinar el cupo de extracción del sarrio, la caza del sarrio en las reservas de caza. Los conteos se realizan tomando como unidad natural de gestión poblacional los macizos. Son aquellos terrenos por encima de los 1.600 metros que están considerados como la altitud mínima de distribución de la población de sarrio en el Pirineo aragonés. Desde el año 2008 se realizan censos en prácticamente todos los macizos pirenaicos de la provincia de Huesca. No se hacía como ahora, lo hacíamos nosotros. Conforme íbamos a cazar, mirábamos dónde estaban los sarrios y sabíamos qué rebaño era el que estaba en una zona, el rebaño que estaba en la otra, porque a lo mejor un rebaño lo ves aquí y dices, coño, aquí hay 30, y vas para Solinas y no hay ninguno, y pasado mañana resulta que hay un rebaño de 30 allá y aquí no hay ninguno, pues es el mismo. Y a final de temporada, pues hacíamos, conforme íbamos cazando, los anotábamos, y entonces lo mirábamos en la libreta y hacíamos el conteo en la libreta ya, pero era por los que habíamos visto cazando. Sí, para saber en primavera y en otoño, para saber toda la población que hay. Ahora son algunas manchas en unos días concretos. Antes, por ejemplo, estaba mi padre, Gerardo y Ángel. Sí, cuando lo hacíamos, yo siempre llevaba una libreta encima, cada día que salía veía los bichos, los apuntaba. ¿En qué zona? Tantos bichos, en la otra zona, tantos bichos. Yo empezaba el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, hacía el conteo. Ibas a cazar un día, bueno, pues tal zona, apuntabas tantas hembras, tantos machos, tantos cabritos, segallos, lo que fuera. Otro día que no fueras a cazar, pues cogía el que quería y tenía afición por hacer la cosa bien, pues te ibas y ibas haciendo el censo, ibas contando todos los bichos que había. Desde hace unos años, en los macizos montañosos del Pirineo aragonés y navarro, se lleva a cabo el seguimiento poblacional del sarrio, el corzo y el jabalí en las reservas de caza y en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Los trabajos de campo necesarios para obtener la información precisa para la elaboración de los planes de seguimiento y aprovechamientos cinegéticos se realizan en su mayor parte por los agentes de protección de la naturaleza, vigilantes de sarga, personal laboral de la BGA, así como voluntarios y cazadores de los cotos limítrofes. Bueno, pues el objetivo del trabajo de hoy es hacer un censo de la población de sarrios que tenemos en la reserva. Entonces hemos distribuido hoy el macizo de Alano, en concreto estamos en la zona de Zuriza, en varios recorridos, de manera que a través de estos recorridos cubramos todo el territorio y vamos a estimar la población que tenemos. A ver, hacemos los censos en el mes de junio, que es cuando coincide que ha terminado la paridera de las hembras, y entonces ya podemos estimar los cabritos que han nacido, y además también sabemos los segallos, es decir, los animales jóvenes que han sobrevivido el invierno. Sin embargo, en este censo de otoño, que es cuando ya los machos empiezan a estar en celo, lo que nos interesa es la serratio, es decir, las proporciones entre machos y hembras, que luego, lo que decíamos antes, nos va a servir para los cupos de caza. Y ahora cogemos la ficha. Efectivamente. Anotamos el medio, la hora en la que la bebemos, y como vemos que se va hacia la izquierda, pues también señalaríamos el sentido del desplazamiento
por si luego en la zona hacia donde va él vemos otro macho, tenemos que tener cuidado para no contarlo 2 veces. Ocho, 30 horas. Medio pongo en pasto. Sí. Total 1, machos 1. Llevamos un mapa. El mapa. En el cual vamos apuntando dónde está cada grupo. Grupo 1, que este lo tenemos por aquí, pues. Entonces allá 5 machos. 5. Y aquí. Y aquí 3. 3 machos. Como he dicho antes, pues en la ladera que estamos censando ahora, pues no tenemos más que machos. Esperamos encontrar las hembras en otro lado, pero aquí todos los años se repite la misma secuencia de que aquí en este tiempo siempre tenemos machos solos. Bueno, ahora es cuando los machos empiezan a entrar en celo, las hembras ya están en celo y ellos empiezan a entrar. Es cuando más podemos ver esta clase de sexo. Los cabritos ya están crecidos de todo el verano y los segallos ya se apartan de las manadas de las hembras porque los machos los van despachando. Entonces ahora es cuando podemos encontrar por un lado los machos junto a los rebaños, pero también los segallos separados de los grupos. Tanto los cabritos el primer invierno como los segallos hasta los 3 años, las mortalidades son altas. Se estipula que en inviernos muy malos pueden morir el 50% de cabritos y de segallos. Estamos en un clima, en unas condiciones geográficas muy duras, con un clima muy duro y inviernos muy duros la mortalidad es alta. Un sarrio viejo, diría yo que es ya con 15-16 años. Nosotros hemos abatido ejemplares viejos en torno a 18 y algún animal excepcional. Yo creo que el animal más viejo que hemos cazado, que en este caso he ayudado a cazar, pues tenía una hembra con 22 años. Que en primavera, cuando paren las hembras de sarrio, los zorros también se encargan de engullirse en algún cabrito, el que ven más débil y demás. Podemos ver que a lo largo del año pueden moverse de una ladera a otra buscando exposiciones de sol o de sombra o bajar el bosque en épocas más complejas climatológicamente. Ellos prácticamente siempre están en la misma zona y efectivamente las hembras con los cabritos y los segallos van siempre en grupo y ahora en otoño es cuando también los machos se unen a los mismos. Bueno, pues esta es la ficha que rayamos a final de día, que es para todos igual, censo de Sarrio en Aragón, en el cual ponemos la fecha que se ha hecho el censo, la hora que hemos empezado a andar, la hora de salida y la hora que hemos llegado también aquí a la carretera, la hora que terminamos. Y luego, bueno, vamos apuntando, aquí tenemos una pequeña reseña de los tipos de cuernas para poder diferenciar las edades y los sexos. Y luego vamos apuntando la hora donde hemos visto cada grupo, el medio donde también lo hemos visto, y luego estos grupos con su número respectivo los vamos apuntando en el mapa anexo para que sepamos exactamente el lugar sobre el terreno donde se ha divisado cada grupo. Asimismo, se llevan a cabo recorridos de prospección de corzo en forma de itinerarios forestales. Su aprovechamiento cinegético en las reservas de caza pirenaicas se puso en marcha en el año 2003. Durante los años siguientes se ha consolidado su seguimiento, realizándose la mayor parte del trabajo de campo, como en el caso del sarrio, por el personal que realiza el seguimiento del sarrio. Los itinerarios se realizan a principios de la primavera, una vez que se ha retirado la nieve, momento de máxima detectabilidad de la especie. Hoy en día se caza el sarrio, que es el habitual, por donde se empezaron con las reservas, y como se ha introducido el corzo, pues estamos cazando el corzo también, de hace 10 años a ahora. Ya ha subido mucho la densidad de corzo en la zona, bueno, en todas partes. Del mismo modo, desde la temporada 1995-1996, se cumplimentan fichas con los datos de las batidas de jabalí que se realizan en las reservas, que constituyen la base del seguimiento de esta especie. La densidad del jabalí se estima a partir de los avistamientos durante estas batidas o resañas, método de caza que se practica para esta especie.
Este trabajo de campo se completa en gabinete con el análisis y tratamiento de las fichas de campo obtenidas en el seguimiento de campo del sarrio, del corzo y del jabalí en los macizos montañosos incluidos en las reservas de caza pirenaicas, con el tratamiento estadístico de los datos obtenidos y con la elaboración de cartografía temática de apoyo a los seguimientos. Desde el año 2014 se hace el seguimiento de la cabra montesa en el Pirineo aragonés. En 2014 y 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de España ha aportado cabras montesas originarias de la Sierra de Gredos a los parques franceses colindantes y algunos individuos han sido avistados en el Pirineo aragonés. Las sueltas está previsto que continúen en los próximos años, por lo que esta población deberá ser objeto de seguimiento también en Aragón. La información obtenida en los conteos de sarrio y corzo que se realizan cada año en verano y otoño permite a la Administración definir, entre otras cosas, el cupo de sarrios y corzos a abatir cada año tanto en reservas de caza como en los cotos de caza colindantes. En 2017 se ha estimado un mínimo de unos 12.000 sarrios en el Pirineo aragonés, considerando los macizos compartidos con Navarra. El cupo suele variar entre un 3 y un 5% del censo en función del análisis de distintos parámetros y de la evolución de la población en cada macizo. El cupo se reparte en cada macizo, entre reservas de caza y cotos según superficie hábil. Bueno, pues ahora la caza del sarrio más o menos prácticamente como se venía haciendo antes, cuando se fundaron también las reservas. Sales quedas el día de antes con el cazador, pides la documentación, el permiso y por la mañana quedas a una hora para salir al monte. Y ya pues todo el día, prácticamente todo el día detrás de los sarrios. A ver que si es trofeo, si es selectiva o no medallable, depende de la pieza que haya que cazar, pues vas a buscar uno u otro. Contamos unos 200 animales, o sea que hoy lo que no sé ni a qué distancia en esto, pero vamos, animales veremos. La guía del arma. Guía del arma, Antonio, el seguro. Hasta el 2018. Vale. Y la licencia de caza de Aragón. Licencia de caza hasta el 2020. Hasta el 2020. Pues muy bien, ya está todo. Todos los colectivos, cuando se juntan o quieren hacer algún tipo de actividad, eligen las zonas mejores. Un cazador que quiere cazar, y en este caso sobre todo sarrios, cuando elige un destino, elige una reserva nacional de caza porque sabe que allí hay animales y que hay una buena gestión y que hay una formalidad y que hay una seriedad. Ahora estamos intentando encontrar una hembra que sea lo más vieja posible y que no lleve cabrito. Pero en esta manada son todas jóvenes y segallos. Tanto en las reservas de caza como en los cotos que tienen asignado cupo de sarrio y corzo, se cazan solamente animales adultos, a rececho y en proporciones similares machos y hembras. La caza de machos se denomina trofeo y la de hembras, selectiva. Del cupo asignado a cada una de las reservas de caza se adjudica un 50% a los propietarios. El 50% restante se otorga mediante sorteo por modalidades y tipo de cazadores que lo han solicitado entre cazadores locales, autonómicos y los nacionales y europeos. Que vamos a ir ahora cuando se tape el macho, iremos detrás suya, que él va en busca de las hembras que están ahí. El rececho es la única modalidad permitida en las reservas para la caza del sarrio y el corzo, y su periodo hábil se distribuye en dos épocas distintas dentro del año. Lo que denominamos caza de primavera, que abarca desde el tercer domingo de abril a julio, en el que se cazan solo machos, y la caza de otoño, que se realiza desde septiembre a diciembre sobre machos y hembras. Pues eso tiene que ser a rececho, como se dice.
que tienes que ir detrás de él buscándolo para poder catalogar un bicho bueno, que valga la pena matarlo y buscarlo y luego que no te vaya el aire a favor, para que puedan hacer entradas que no son muy difíciles de cazar, que ven mucho, tienen muy buen oído y escapan rápidamente. ¿Las ves, Justino? Sí, sí, sí. ¿Ves el grupo debajo del bloque de piedras? Perfectamente. Pasa a la de la izquierda. A la izquierda La izquierda. hay una sola grande cruzada con la cabeza a la izquierda. La veo bien. ¿La tienes? Sí. Espera un segundo, ¿eh? Espera. Ostras. 2.57. Mira, está en el límite, ¿eh? No tenemos que dejar que se vaya. Está bien. Venga, pues si se cruza un poco más, cuando la tengas bien, le tiras. Ahora está cruzada, cuando quieras. Enhorabuena, Justino. ¿Así? Sí. A partir de 1997, los animales cazados son objeto de seguimiento sanitario con la finalidad de estudiar el estado de las poblaciones silvestres y prevenir enfermedades que pudieran ser perjudiciales, así como obtener una base de datos biológicos para evaluaciones de las poblaciones a largo plazo. Todos los animales abatidos en las reservas también son objeto de un seguimiento biométrico, con lo que se configura una información anual sobre la que ir tomando decisiones de gestión con base técnica y científica. Los estudios de laboratorio de las muestras obtenidas se realizan en el Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Los periodos 2006 a 2008 y 2011 a 2014 se caracterizaron por la existencia de brotes de queratoconjuntivitis infecciosa y pestivirosis, respectivamente, que afectaron gravemente a las poblaciones de sarrio y que motivaron el cierre de la caza en los macizos en los que se produjo y su apertura posterior al finalizar los mismos. En el mundo de la caza, el tipo de cazadores que han venido a cazar han sido gente de una relevancia importantísima, pero ya no relevancia a nivel económico, sino relevancia a nivel personal. Y lo que quiero decir es eso, que se ha llegado a conseguir ese trato tan familiar entre guarderías, entre la gente del pueblo, porque es que la caza hace vivir al cazador más el pueblo y la naturaleza, la hace vivir más. Entonces, bueno, o sea, muchas veces se han creado unas amistades que perduran aún en los años y eso también es muy importante. Las reservas de caza poseen unos órganos de participación ciudadana en los que están representados todos los colectivos sociales afectados por las medidas de gestión cinegética que se realizan en estos territorios. Son las juntas consultivas. La palabra dice consultiva, pero luego yo creo que se respetan bastante las cosas en las que hablamos. Ahí hay representaciones de todos los estamentos, hay representaciones de las fincas particulares, hay representaciones de los ayuntamientos, representaciones de los cazadores, representaciones de las federaciones. Entonces ahí pues se comentan, se hablan las directrices que se van a hacer, digamos, cada temporada, ¿no? Si creemos conveniente subir el censo de sarrios para cazar, si creemos conveniente bajarlo porque a lo mejor ha habido una enfermedad o ha habido alguna cosa. Yo creo que el mero hecho de que se consulte a todo este tipo de gente, para mí eso ya es un punto a favor de las reservas nacionales. Al frente de la gestión de las reservas de caza se encuentra un director técnico, que tiene a su cargo la elaboración del Plan Anual de Aprovechamientos Cinegéticos, la Memoria Anual de Actividades y, en general, la gestión y la dirección de los aprovechamientos cinegéticos, actividades, obras y trabajos que se efectúen en la reserva de caza relacionados con la misma. El personal adscrito a las reservas de caza garantiza el cumplimiento de las determinaciones de su plan y el respeto de la legislación en materia de caza y medio ambiente. Para mí, que no soy cazador, ya no es que sea regular la población de sarrios por un problema de superpoblación,
sino que realmente yo creo, nosotros, mi generación, que ya hemos nacido con las reservas, si no hubiera sido por las reservas seguramente no habría sarrios. Las reservas de caza ejercen un papel relevante en la economía de los municipios que ocupan. Los ingresos para la propiedad local afectada o para las entidades locales de los términos municipales afectados se han generado por 3 vías distintas. Por el reparto de los importes cobrados por la administración gestora de las cuotas complementarias, a su vez obtenida por la liquidación del valor del animal abatido. Por los beneficios que los propietarios pueden obtener de los permisos de trofeo que les corresponden. Por la asignación en los últimos años de una subvención a dichas entidades, cuya cuantía se venía calculando mediante la aplicación de un importe definido a toda la superficie aportada por el municipio. Estos beneficios directos se han venido complementando con los indirectos procedentes de la presencia de cazadores en los núcleos afectados por las reservas en épocas de menor presencia turística. De momento es la figura de protección que más ingresos deja en los ayuntamientos. Y luego hay otro tema que es el importante, por lo menos para nosotros y para mí, que es los ingresos que deja en la localidad. Hay que tener en cuenta que la reserva de caza genera puestos de trabajo estables. Las reservas de caza realmente fijan población, porque fijan puestos de trabajo estables, son familias, son niños que van al colegio, es todo. Las reservas de caza no son solo espacios reservados a los cazadores en sus jornadas cinegéticas. Al finalizar las cacerías, cazadores y acompañantes pueden disfrutar de estos parajes realizando otro tipo de actividades, enmarcadas dentro del ocio y el turismo rural, que complementarán su estancia en las poblaciones enclavadas en estos valiosos rincones del Pirineo. La mayor parte de las reservas están incluidas en espacios naturales protegidos, creados a su vez con la finalidad de contribuir a la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos en armonía con los usos, derechos y aprovechamientos tradicionales, y con el desenvolvimiento de actividades educativas, científicas, culturales, recreativas, turísticas o socioeconómicas compatibles con la protección del espacio y la caza. La observación de fauna o la caza fotográfica es una apasionante actividad que podemos realizar. La gastronomía en estas zonas es exquisita, a base de comida casera elaborada con esmero y, siempre que es posible, utilizando los productos de la tierra. Yo me acuerdo, nosotros teníamos una fonda y a esa fonda venían naturalistas. Ya no solo cazadores, estamos hablando de naturalistas que venían a ver animales, a ver urogallos, y venían a las reservas porque suponían que en las reservas todo estaba más controlado y todo estaba más vigilado. La dedicación de los guardas de las reservas de caza de Aragón es absoluta. Su trabajo de vigilancia y control de nuestro entorno natural para cumplir la normativa ambiental les exige estar alerta constantemente. Son profesionales de élite que se sienten orgullosos de su trabajo. Me siento orgulloso porque la caza la hemos llevado muy bien, pero la guardería que hemos estado en las reservas de caza, hicimos todas las pistas que hay en el monte de Torla. Me siento orgulloso, muy orgulloso de haber sido guarda de caza. Muchísimo, lo único que me pena que me haya tenido que jubilar, que no volverme a tener otra vez 24 años como cuando entré de guarda. Que si pudiera quitarme todos esos años, firmaría hoy mismo para poder seguir de guarda. Trabajé lo que me gustaba y el dar el campo, que es lo que me ha gustado siempre. Y la caza, que me gustaba desde muy joven. Todos estos picos me los he pisoteado todos y ahora me los miro y digo, ¿y qué mal me han hecho para que subiera a pisarlos? Hombre, que no les hacías mal. Pero subía a gusto. A mí la verdad es que también. Ya tuve la suerte de pequeño de poder ir detrás de mi padre y joder, casi hasta me emociono. Desde bien joven, me lo llevo detrás, ya aprendí, sí. Y la verdad es que me gusta bastante.
como les pasa pues a la mayoría, bueno, a todos mis compañeros de Y es de que caza, esto, ¿no? el que no le gusta la caza, casi sería mejor que no estuviera ni de guarda. Pues aprovechando, darle las gracias a mi padre por todo lo que me ha enseñado, tanto a Gerardo y a Ángel, que tuve la suerte de estar con ellos de pequeño. Gracias. No te emociones, No, pero que no pasa nada. que me gusta. Yo bien contento estoy de tenerlo al lado. El Cuerpo de Guardas de las Reservas de Caza de Aragón siempre se ha sentido comprometido con la conservación de nuestro patrimonio natural, erigiéndose en garantes de su existencia hasta nuestros días.